En el apunte anterior, sobre la protesta pública en la democracia, se comentó brevemente el tema de los derechos de terceros. Es un tema interesante. Según parece, todos en algún momento somos terceros. Básicamente porque nos toca estar cerca de una situación o conflicto que en principio no nos incumbe, pero que potencialmente nos afecta. Es, por ejemplo, la situación en la que el derecho de manifestación de unos, en conflicto con el gobierno, genera un bloqueo de carreteras que se contrapone al derecho de otros a transitar libremente, los terceros en este conflicto. ¿Quién y cómo protege los derechos de los afectados por conductas ajenas? ¿Los de terceros son en realidad derechos o son apenas la expresión de necesidades o de problemas que no llegan a constituirse en derechos? El doctor en Derecho Juan Antonio García Amado escribe lo siguiente en un artículo publicado en 2013 y cito: Hoy en día ya casi nunca decimos me gustaría que, me parecería muy justo que, tengo la aspiración a, deberían reconocerme esto o lo otro, sino que todas estas expresiones las reemplazamos por un tengo derecho a. Y más adelante dice, en este tiempo, la sobredosis retórica de derechos amenaza con dejarlos todos en papel mojado. Tener derecho a todo viene a ser como no tenerlo a nada. Hacer efectivos los derechos del modo que sea tiene unos costos y acarrea sacrificios sociales. Y más adelante agrega, lo que yo haya de recibir, alguien me lo estará dando de lo suyo, y en lo que mi libertad se extienda en algo, estará poniendo un límite a la libertad ajena. Estamos frente a la situación de que el ejercicio de un derecho restringe o limita el ejercicio de otros derechos. El problema, explica García Amado, es que la expresión tener derecho es ambigua. Decimos derecho en un doble sentido y tendemos a confundirlos. En su acepción más estricta, un derecho solo se tiene cuando hay una norma jurídica que reconoce u otorga esa posición. Esto implica también, cabría agregar, que hay una sanción y hay un Estado que interviene si alguien infringe ese derecho. Del otro lado, una segunda acepción, dice el autor, corresponde a la idea del derecho moral, aplicable a los individuos o grupos que comparten determinadas creencias, pero no necesariamente obligatorios para todos los miembros de una sociedad, como ocurre en el caso de los preceptos contenidos en las leyes, por lo que básicamente no constituyen derechos, aunque se les califique de esta manera. Sobre este punto, comenta García Amado, y cito, en los sistemas jurídico-constitucionales como los que actualmente tenemos, en los que están reconocidos y protegidos el pluralismo moral y la libertad de creencias de los ciudadanos, no tiene mucho sentido defender que hay una moral única, o solo una moral verdadera, o una moral preferente que colectivamente tenga que ser impuesta. Dar prioridad o exclusividad a una determinada concepción moral para hacer valer como jurídicas sus soluciones equivale a discriminar a los ciudadanos que no comparten tales creencias morales, afirma el autor. Este razonamiento nos indica que efectivamente hay preceptos contenidos en las leyes que responden a creencias morales ampliamente compartidas, como son, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos ciudadanos y los derechos sociales. Sin embargo, aún teniendo el respaldo de muchas personas, en muchos de estos casos no se les puede considerar derechos en sentido estricto, principalmente porque no hay mecanismos específicos para que el Estado los sancione y en su caso obligue a su cumplimiento. Los llamados derechos de terceros, cuando menos algunos de ellos, bien pudieran entrar en esta definición. Como dice el también abogado Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, no parece tener sentido afirmar que se tiene derecho a algo si no se contempla directa o indirectamente la eventualidad de que alguien nos pueda impedir ese derecho o evitar que otros lo transgredan. En los artículos 5, 6 y 16 de la Constitución Política de México, relativos a las libertades de profesión y de expresión, así como a la inviolabilidad del domicilio y los datos personales, se menciona el ataque o protección a los derechos de terceros. Además de aparecer en la Constitución, los terceros y sus derechos son mencionados en reglamentos y en los llamados bandos de gobierno a nivel municipal. En la literatura jurídica se dice que un tercero es toda persona que, no siendo en principio parte de un litigio o de un conflicto, es decir,
que no figura como demandante o demandada, puede ser afectada por dicho litigio o por su resultado, razón por la cual podría intervenir aun cuando el asunto en principio no era de su incumbencia. El derecho, las leyes y su administración judicial se concentran y enfocan sobre los demandantes y los demandados, y dejan para después o simplemente no toman en cuenta a otros que resultan afectados, groseramente excluidos bajo el calificativo de terceros, simplemente porque se asume que judicialmente no tenían vela en el entierro, aunque fueron detenidos en contra de su voluntad por el cortejo fúnebre. Los autores y las experiencias a la vista nos llevan a la conclusión de que es ilusorio pretender que en materia de derechos de terceros puede irse más lejos de las palabras y las buenas intenciones, debido a que no hay suficiente claridad sobre lo que en principio es un derecho, sobre los derechos efectivos de los terceros y sobre los recursos legales que pudieran asistirlos al verse afectados por causas ajenas. Sin embargo, la realidad de la convivencia social en pueblos y ciudades apunta en otro sentido, muy distinto de lo que ocurre con los derechos de terceros. Es así que, quizás con demasiada frecuencia, se llevan a cabo actos o conductas que afectan a terceros. A veces se les disfraza de derechos, pero en realidad son actos de abuso e irresponsabilidad. Conductas de esta naturaleza son, por ejemplo, hacer fiestas o reuniones nocturnas al aire libre, a veces hasta el amanecer, a veces cerrando calles con música a todo volumen, afectando el derecho al descanso de terceros. Las manifestaciones públicas que cierran vialidades, carreteras o edificios públicos, afectando los derechos de terceros al libre tránsito y la gestión de trámites. La práctica de convertir las calles en patios de maniobras de ferreterías o cancelar carriles para que los automóviles que llevan a los niños puedan entrar y salir de las escuelas, afectando el derecho al tránsito de otros vehículos en vías públicas. La costumbre de tirar desperdicios industriales de comercios y restaurantes, contaminando el aire, agua o tierra y afectando con ello el derecho a la salud de terceros. En las ciudades y pueblos hay de estos y otros muchos ejemplos de estas conductas, lo cual pone en evidencia, entre otras cosas, qué tan débiles son los derechos que protegen a terceros, qué tan grave es la carencia de prevención desde la autoridad, no para resolver, sino para disolver riesgos y problemas. Qué tan arraigada culturalmente hablando está la actitud de creer que todo se merece y todo se puede, no por la fuerza de la razón, sino por la razón de la fuerza, el abuso y la arbitrariedad, sin que haya obligación o costo asociado a dicha creencia. Y quizás más importante, la certeza de que efectivamente los de terceros no son en realidad derechos, tan solo quizás buenas intenciones, dádivas que aparecen por escrito en reglamentos y bandos de buen gobierno. Parece ser, entonces, que los derechos de terceros representan un tema mucho más ético que jurídico, uno que posiblemente pudiera enfocarse mejor como una visión positiva de convivencia que como una negativa basada en reclamos, mucho más como una visión ética de respeto por convicción que una de control por la amenaza de sanciones o de saber que alguien vigila nuestros actos, mucho más una visión de cooperación que de aislamiento social. Desde esta perspectiva, los derechos de terceros no pueden ser reducidos a lo legal, aunque lo legal sea parte importante de su vigencia y efectividad. No estoy seguro de si son o no derechos, pero sé que son aspiraciones que alcanzan las fronteras de la cultura, de los hábitos y costumbres y sobre todo de la educación recibida.